Bueno, mi nombre es Silvina Repetti, soy miembro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer Congreso de Derecho del Trabajo del Colegio Público y de FOFETRA. Quiero agradecer especialmente al presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, el doctor Eduardo Aguad, a la directora del Instituto de Derecho del Trabajo, la doctora Mirta Torres Nieto, al presidente de FOFETRA, el doctor Humberto Pedro Burgos Hijo, y en general a la coordinación académica del Colegio de Abogados por permitirme la oportunidad de presentar este panel, que es un lujo. El mismo se referirá a la trata laboral, al convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y al proceso laboral desde el punto de vista de la perspectiva de género. Este panel es una oportunidad para el intercambio de ideas sobre la evolución de la temática en el país y en el mundo. Comenzará la disertación el doctor Humberto Pedro Burgos Hijo, que es abogado y procurador recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, abogado litigante, especialista en Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe. Aprobó el curso de especialista experto latinoamericano en relaciones laborales en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Fue secretario legislativo de la Mesa Tripartita para el Trabajo Decente, constituida por el Memorándum de Entendimiento entre la OIT y la provincia de Salta, entre los años 2010 y 2015. Fue asesor del Ministerio de Trabajo de Salta entre el 2009 y 2015. Fue presidente del Instituto de Trabajo Norberto Centeno, del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta entre 2011 y 2016. Es presidente en la Escuela de Abogacía de Graduados de Salta desde el 2012 a la fecha. Es presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta de 2016 a la fecha. Es presidente de FOFETRA, Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados y Procuradores de la República Argentina desde 2015 a la fecha. Es presidente de FACA-NOA, Federación de Colegios de Abogados del Noroeste Argentino, desde el año 2019 a la fecha. Es codirector de la revista Foro Federal FOFETRA. Es director de la revista Youth Forum de Doctrina y Jurisprudencia del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Es docente de Derecho Procesal Laboral de la Universidad Católica de Salta. Es docente adjunto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica de Salta. Es expositor en congresos y jornadas del país y autor de artículos de Derecho del Trabajo para Rubin Salcunzoni, Erreyus, entre otras actividades. Doctor. Ahí estamos. Buenos días. Un agradecimiento especial de nuevo a los organizadores, al Colegio Público y a todos los colegas que hicieron posible que hoy se realice este congreso y esta jornada en el Foro Federal. También comunicar que los miembros del Instituto de Trabajo de Chaco no han podido llegar acá por la situación debido al coronavirus. Han enviado un comunicado y transmiten todo lo positivo para esta jornada y seguramente estarán en las próximas realizaciones. Bueno, el tema elegido ha sido trata laboral, un tema que yo lo voy a abordar de la óptica regional. Tal vez ustedes tienen más conocimiento de lo que pasa acá en Capital o en provincia, lo que ha ocurrido con los talleres clandestinos, etcétera. Mi óptica es una visión regional de lo que ocurre en el norte del país. A partir de hablar trata laboral, tenemos que hablar de un poco del ámbito penal, muy sintético, en el sentido de abordar de que el tema de trata laboral efectivamente es un delito penal sancionado y castigado en la ley 26.364 y 26.842, 2008 y 2012, que posteriormente tiene una reforma. Dentro de ese ámbito, esa ley o esos artículos incorporados en el 145 bis, 145 ter del Código Penal, se enumeran una serie de situaciones referidas a la explotación. La referida específicamente a lo que es trata laboral puede ser englobada dentro de dos incisos: lo referido a la servidumbre, a la esclavitud y a los trabajos o servicios forzosos. Para comprender ese concepto, sin duda alguna debemos recurrir al Protocolo de Palermo
donde se han sentado las bases que fueron recogidas posteriormente por nuestro Código Penal, señalando dos aspectos fundamentales en los que es el trabajo o servicio forzosos. Por un lado, señalar que cuando estamos ante trabajo o servicio forzoso se requieren dos elementos. Por un lado, que se realicen bajo la amenaza de una pena. Y en segundo lugar, la voluntad o el consentimiento es absolutamente indiferente. ¿Qué quiere significar esto? Que más allá de la voluntad inicial de un trabajador o de una trabajadora que haya sido convencida de una propuesta laboral, pero que finalmente no es la propuesta o la condición laboral a la cual había asumido su compromiso de prestar tareas, la voluntad posterior ha sido totalmente viciada, carece de voluntad y consentimiento de someterse a esas situaciones. Podemos también decir que dentro del concepto de trata laboral, del concepto de servidumbre, el concepto de esclavitud, hay rasgos en común. Por lo tanto, posteriormente, tanto en el convenio de 1926 y convenio de 1950, se ha ido ampliando el concepto a decir, no solamente hablamos de esclavitud, sino también de otras formas análogas. Por lo tanto, estas situaciones referidas, esclavitud, servidumbre y trata laboral o trata de personas, tienen en común que es el ejercicio del atributo de propiedad sobre una persona. ¿Qué significa esto? Usar, disponer y gozar del trabajo de una persona contra su voluntad, sin su consentimiento y para obtener un provecho económico. Esas son las situaciones marcadas dentro de la trata laboral. Hay distintas maneras de poder concretarlo, que específicamente se sancionan dentro del Código Penal y se enumeran también en el Protocolo de Palermo, que es tanto esto de engañar, que significa la captación, esto de trasladar personas, esto de recibir personas, esto de las amenazas y de la coacción. A nivel internacional, esto de la amenaza y de la coacción ha desaparecido en el ámbito del delito penal, por lo cual, al finalizar esta exposición, haré una breve síntesis a dónde podría apuntar la legislación nacional para poder comprender otros supuestos. Entonces, partiendo del concepto de la trata laboral como trabajo o servicio forzoso, también se han elaborado una serie de situaciones referidas específicamente a encuadrar ese concepto. Es la negación de derechos fundamentales, es una afectación a la libertad, a la dignidad, a un proyecto de vida garantizado por el concepto de la OIT en trabajo decente. También está referida a la trata y al tráfico, y esto requiere sin duda alguna lo que ocurre en muchas provincias de nuestra región. Un concepto de una pobreza estructural, una situación de vulnerabilidad. Hoy hablamos de, y seguramente hemos sido lamentablemente tapa de muchos diarios, la situación de los huichis en nuestra provincia de Salta, pero no solamente son los huichis, hay muchas situaciones específicas vinculadas a trabajadores agrarios, trabajadores rurales, se cierran empresas, se cierran fábricas, el petróleo hace 20 años que era, y acá la doctora Carrizo, que viene de Tartagal, grandes yacimientos de YPF, y posteriormente desapareció esa situación con todo un grupo vulnerable que no pudo subsistir, y eso también condenó a gran parte de su familia a una pobreza económica y estructural. Decir también que los conceptos de trabajo o servicio forzoso han sido construidos también a través de fallos de la Corte Interamericana. Por mencionar algunos, tenemos el de Hacienda Hacienda Verde contra Brasil, y uno de los más importantes que ha sido la de masacre de Ituzaingó contra el Estado de Colombia, donde se diferencia, ¿no?, los conceptos, pero en la conclusión final es englobarlo dentro de esta situación, resaltando el tema de la vulnerabilidad de algunas situaciones vinculadas a trabajadores o personas que no tienen otra posibilidad de acceder a un empleo. Yendo al punto principal de uno de los modos de consolidar o de concretar la trata laboral es la captación. Y ahí es donde me quiero detener, porque ha habido muchos fallos que han venido del ámbito federal, porque saben que es un delito penal, pero han podido elaborar lo que denominamos nosotros el coeficiente de abuso. El coeficiente de abuso que ha sido elaborado por la Procuración de Trata dentro del Ministerio Público Fiscal, lo que hace es delimitar
cuáles son las condiciones normales de la legislación, en este caso podríamos hablar del ámbito rural, y cuáles son las condiciones reales en que el trabajador desempeña su función. Y obviamente que el punto principal, y lo señalaba acá el maestro, el doctor Gialdino, ha sido la dignidad humana. Si se traspasa el límite y se viola y se afecta la dignidad humana, obviamente ese coeficiente de abuso construido para delimitar una situación legal de una situación ilegal y una situación delictual, obviamente se va a concretar lo que es la trata laboral. Ante la primera pregunta de señalar si esto pasa en trabajos no registrados, en trabajos clandestinos, en cuestiones que están ocultas, la respuesta es absolutamente negativa. Lamentablemente, grandes personas jurídicas y multinacionales han utilizado este medio como para generar una explotación económica, donde se ha resaltado en varios fallos, donde la prioridad ha sido la explotación, el provecho económico sobre la persona y sobre la dignidad. Y esto ha sido reflejado entre algunos fallos, en el fallo Lanner, donde se ha construido el coeficiente de abuso, también en el fallo Sabatini, en el fallo referido también a donde se han determinado, por ejemplo, señalados con las iniciales para no poder revictimizar a las víctimas, como CMB y otros sobre procesamiento del 2010, que todo este material se lo voy a dejar, y señalar precisamente que la OIT también ha tenido una preocupación especial para decir cuáles son los indicadores a través de un trabajo que realiza la OIT para determinar el trabajo forzoso. Debe existir violencia física o cualquier tipo de violencia, debe haber una restricción a la libertad de circulación. Ustedes recuerden que hay muchas cuestiones, como pueden ser los ciudadanos asiáticos que vienen a nuestro país, que se les retiene la documentación, que los hacen vivir dentro del lugar donde trabaja, pero no solamente pasa con los asiáticos, pasa con los hermanos santiagueños, en un caso que voy a comentar más adelante. No hace falta venir de otro país para que esto ocurra, por lo que tanto la trata laboral ya no ha sido de exportación, sino también es de una posibilidad de creación nacional en distintos lugares de nuestra provincia. Otra cuestión está vinculada a si hay salario o no hay salario. El salario puede no existir, pero también en la mayoría de los casos el salario es absolutamente sin valor alguno y no tiene referencia en cuanto a compensar las necesidades de vida y el proyecto de vida que tiene el trabajador, la retención de documentación, las amenazas de ser expulsado del país en aquellos que vengan de otros países, también la restricción de comunicación con el entorno, y esto nos lleva sinceramente a determinar cuándo hay o puede haber trabajo o servicio forzoso. La identificación de las víctimas es otro parámetro también determinado por la OIT. Se trata no siempre de un grupo homogéneo, puede ser que haya ingresado legal o ilegalmente al país y específicamente se da una cuestión de aislamiento. Recuerden que yo puedo haber ingresado de manera ilegal al país y la sanción será la expulsión. Por lo tanto, las personas que se aprovechan de estos trabajadores constantemente amenazan de que denunciarán su ingreso ilegal para expulsarlos del país. Las amenazas, la situación de vulnerabilidad y también la carencia absoluta de poder que tiene la víctima para poder contrarrestar esta situación, debido al aislamiento, debido a la difícil situación económica que padece, muchas veces también vinculado a la escasa instrucción que tienen los trabajadores y las trabajadoras que terminan siendo víctimas de este flagelo. Esto se da en un contexto mundial, en un contexto nacional, y en el contexto regional o provincial al que yo me refiero se da específicamente en tareas rurales, en tareas gastronómicas, en tareas de empleos de casas particulares y también en empleos industriales, que por ahí en nuestra provincia son pocos los emprendimientos industriales y se trata de alguna manera, entre comillas, de abaratar costo, trayendo personas de otros países como Bolivia, donde apenas llegan se les retiene la documentación y los someten a trabajos de manera absolutamente violatoria a su dignidad humana. ¿Qué significa esto? Jornadas laborales extensas de 14, 15 horas, viven en el mismo lugar, como puede haber pasado acá en los talleres clandestinos, sus hijos no van a la escuela, de alguna manera el salario no es entregado en la mano, no es abonado, ni siquiera en una cuenta bancaria, sino que se lo descuentan por la alimentación, por la vivienda, y son hechos concretos que van afectando a la dignidad humana.
El coeficiente de abuso, como yo les señalaba, está reflejado en uno de los fallos más interesantes en el ámbito federal, que es el fallo Lanner. Como lo señalaba, ahí se han tomado los parámetros reales. Por ejemplo, en trabajo rural no tenían acceso a la electricidad, no tenían acceso al agua potable. Las personas que querían comprar alimentos solamente podían comprarla dentro de la proveeduría de la empresa, que se lo descontaba de su salario y finalmente no cobraban nada. No había baños, de alguna manera hacían sus necesidades a campo abierto o detrás de un árbol, o de alguna manera creaban una especie de baño público. Y todas estas son situaciones que han llevado a determinar que se ha violado efectivamente la dignidad en esas condiciones. Para señalar algunos fallos de la Corte Interamericana a nivel internacional que han reflejado este tema: Hacienda Verde contra Brasil en el 2016, el caso fiscal contra Cunarak de la ex Yugoslavia del 2001, que además de estos de trabajo esclavo, de trata laboral, también se han dado masacres sobre aquellos trabajadores que de alguna manera querían generar un reclamo de mejores condiciones, o también situaciones que querían irse de ese lugar y ha resultado absolutamente imposible y terminó con la muerte de cada uno de estos trabajadores. Y el caso que yo les reflejaba, el caso de las masacres de Ituzaingó contra Colombia del año 2012, donde se identifica claramente que todas estas situaciones claramente integran el concepto de esclavitud moderna. Ya no solamente el concepto de esclavitud al que estábamos acostumbrados, sino todas las variantes de servidumbre por deudas, como pasa con los trabajadores asiáticos, sino también el tema de trata de personas y trata laboral en general. La pregunta es, en un artículo que generosamente me había permitido publicar, y uno de mis primeros trabajos en RIUS, el doctor Carlos Toseri de Córdoba, a quien agradezco muchísimo, fue: ¿somos libres? ¿Somos libres como trabajadores registrados, como trabajadores no registrados? Y en estas condiciones absolutamente no. No somos libres, es imposible. ¿Por qué? Porque el trabajador depende de su salario para vivir, depende de su salario para tener un proyecto de vida, depende de su salario para tener condiciones sanas y dignas de labor y seguras de labor dentro de su ámbito de trabajo. De alguna manera son los conceptos que ha reflejado la OIT en el trabajo decente. Por lo tanto, la primera pregunta: ¿esto sucede en trabajo registrado? Absolutamente sí. ¿Somos libres? Y yo creo que no. Yo creo que no, y el trabajo, y el trabajador y la trabajadora debe avanzar, encontrar los límites, y excluir de alguna manera estos límites a la voluntad y la independencia que puede tener dentro del ámbito laboral. Y una de las respuestas que ha sido dada desde el ámbito laboral, desde el derecho del trabajo, acompañando esta posición de la trata laboral, ha sido el fallo en Hidera del año 2017, con voto de la doctora Diana Cañal, entre ellos, que ha resaltado esto. Se han dado los parámetros que mencionaba anteriormente, determinados por la OIT, y también se han dado y reflejado los parámetros del fallo Lanner, que nos ha llevado a señalar, en este caso concreto, que existía el coeficiente de abuso, es decir, se materializaba aquello que pretendíamos de alguna manera eliminar y desechar. Claramente esto ocurrió con las distintas actividades y las distintas conductas, que se tratan de reprimir. La captación, por ejemplo, en el fallo en Hidera, la captación se desarrollaba en pueblos muy pobres de Santiago del Estero, Sumampa, muy alejado de la ciudad capital, donde en la plaza se convocaba a los trabajadores venían a la semana, se sumaban a esta propuesta de una gran empresa donde iban a desarrollar todo su proyecto de vida, eran trasladados, rápidamente se le hacía un control médico y eran subidos a un colectivo y trasladados a los campos de San Patricio o Mayolo, cerca de la ciudad de Mayolo, dentro de Santa Fe. ¿Y dónde los llevaban? Los llevaban a casillas de madera que eran para 8 personas, donde vivían 16 personas, sin baños públicos, sin cocina, sin alimentación, sin agua potable, donde los tachos de fertilizantes eran enjuagados y utilizados para darse una ducha. Utilizaban fuego a leña para alimentarse. Un día a la semana venía el proveedor de la empresa y después les descontaba ese dinero. No tenían acceso a comunicación con sus familiares. Incluso los aviones fumigadores pasaban a las 6 de la tarde mientras ellos estaban trabajando y cerca de las viviendas donde estaban. Es decir, hasta un intento de alguna manera de
generarle alguna toxicación a los trabajadores sin advertir de alguna manera el buen trato y la dignidad que debía respetarse. Esto llevó a considerarlo desde el ámbito laboral la posibilidad de resarcir los daños y perjuicios de los trabajadores en esa situación. Y es donde finalmente se hace hincapié a esto que yo mencionaba. La empresa ha priorizado la explotación y el provecho económico sobre la dignidad de los seres humanos. Y en esto yo debo ser claro, y esta es mi conclusión final, debemos avanzar a eliminar lo que es la amenaza de la pena y eliminar también algunas otras situaciones y supuestos que nos permitan concluir definitivamente que en esta situación no solamente hace falta una sanción administrativa como ya la tenemos, una sanción económica como ya la tenemos, sino definitiva y claramente hablar no solamente de empleadores incumplidores, sino de verdaderos delincuentes de trata laboral. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. A continuación, disertará el doctor Francisco Abajo Olivares. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, instalado desde 1993 en Buenos Aires, donde ejerce como abogado y mediador prejudicial. Es especialista en violencia laboral y conflictos organizacionales. Es consultor y ha participado como disertante en numerosas conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional sobre el fenómeno de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es autor del libro Moving, Acoso psicológico en el ámbito laboral, publicado por la editorial Aveledo Perrot en el año 2016, y de numerosos artículos sobre la problemática de la violencia laboral. Doctor. Gracias. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bien. Buenos días a todos. Gracias, obviamente, a los que me han invitado a estar acá. Soy la prueba viva de la federalidad del foro. No solo es federal, sino que además tiene algunos adoptados de afuera. No acabo de llegar del 6, así que tranquilos. Obviamente, gracias al colegio, que es donde estoy matriculado, y así que es un doble honor estar acá compartiendo esta mañana con vosotros. Voy a intentar moverme poco porque ya me han dicho que si no luego me tiran piedras de la cámara. El tema que elegí para traer hoy eran las expectativas y los desafíos del convenio 190 de la OIT. Expectativas todas. Desafíos creo que más de los que nos imaginamos. En el pasado mes de junio del año pasado se aprobó el convenio 190 en el marco de la 108 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se aprobó también la recomendación, pero fundamentalmente el tema pasa por el convenio 190. Y se aprobó por una mayoría aplastante. 439 votos a favor, 7 en contra, de los cuales 4 eran empleadores de la zona de Latinoamérica, y algunas abstenciones, entre ellas la de Julián de Diego, representante de los empleadores de Argentina. Igual, como veréis, en el cuadro este de torta, es inmensa la mayoría de la gente que lo aprobó. ¿Esto es para que estemos contentos? Sí, sin duda. Pero creo que hay algunos claroscuros que vamos a intentar analizar a lo largo de estos 15-20 minutos. No salió de la nada el convenio 190. Probablemente el antecedente más importante que haya sea un trabajo bastante interesante, más o menos de este grosor, que es el trabajo de Violence at Work, que se publicó en la OIT, del que había 3 ediciones, la primera, la más antigua, 1998, 2000 y 2006. Desde acá se ha seguido trabajando para obtener un convenio que nos ponga de acuerdo a un montón de gente muy distinta, de idiomas muy distintos, de idiosincrasias muy distintas y de realidades muy distintas. Con lo cual, verdaderamente, es todo un logro. Acá, el otro día, a comienzos de marzo, nos pusimos todos muy contentos cuando el presidente Fernández dijo que iba a promover una ley para aprobar el convenio de la OIT. A ver, a mí me gusta ser políticamente incorrecto. Parece que de repente todo el mundo quiere ser el primero en aprobar el convenio. Hay una carrera internacional para aprobar el convenio. Es políticamente correcto, oportuno, pero caramba, tampoco hace falta que mande un proyecto de ley al Congreso ni al Senado.
En el Senado hay 2 y en la Cámara de Diputados hay todos estos. O sea, digo, de pronto me parece, con agarrar, porque además todos son iguales, ¿sí? Todos dicen que es muy mala la violencia y el acoso y que hay que ratificar el convenio. Caramba, los unimos y le damos para adelante. No hace falta ponerse las jarreteras para decir, yo soy más defensor que todos los demás. Caramba, no hay tanto para discutir. Lo que hay para discutir son cuestiones de fondo, no tanto la ratificación. Y a veces una ratificación temprana a mí me da miedo. La pregunta del millón sería, ¿es realmente imprescindible el convenio 190 de la OIT? Para Argentina yo te diría que no. ¿Está bueno? Sí, sin duda. ¿Es espectacular que lo tengamos cuando lo tengamos, si lo tenemos bien? También. Pero partiendo del 14 bis de la Constitución, condiciones dignas y equitativas de labor, cualquier manifestación de violencia o abuso en el mundo del trabajo atenta contra las condiciones dignas y equitativas de labor, con lo cual no necesitaría un convenio. Pero además tenemos todos los convenios y tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad federal, de lo que habló el doctor Yaldino hace un ratito, y que más o menos, aunque sean en algunos casos una especie de corto pego, pero todos hablan de lo mismo, no hace falta. Luego hay algunas provincias que tienen ley de violencia laboral en el ámbito de administración pública, algunas mejores, otras peores. Tenemos la ley de contrato de trabajo, caramba, el principio de buena fe contractual. Si me hacen la vida imposible, me hostigan, me machacan todos los días, el principio de buena fe se fue al demonio. Pero además tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección Integral a la Mujer, con sus claroscuros, que no es el momento, pero protege aunque sea a la mitad de la población respecto de la violencia laboral conceptualizada dentro de lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, ¿es imprescindible? Yo creo que no. Pero bueno, imaginemos que le damos para adelante y, además de todo eso, tenemos una cuestión. No es que sea bueno ser autorreferencial, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando publiqué la primera edición del libro, en el 2004, la jurisprudencia incluida era española. No había jurisprudencia acá. En la segunda edición, año 2006, ya había 6 sentencias. En el 2010, 47. La última edición del 2016 había más de 100 sentencias, con lo cual hubo una evolución jurisprudencial que incluso creó conceptos como el de ambiente laboral hostil, para cuando no se podía encajar dentro de una figura de acoso, de hostigamiento, de acuerdo con los parámetros más ortodoxos. Entonces, ¿realmente necesitamos? No, bueno, si viene, bienvenido sea, siempre y cuando reúna determinadas características. En el cine a veces empiezan, cuando matan al héroe y después va mirando para atrás, bueno, voy a hacer algo parecido. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza a funcionar? ¿Cuándo entra en vigencia? Bueno, acá tenemos el primer problema. Para que entre en vigencia, primero lo tienen que aprobar 2 países. Es decir, lo tienen que aprobar en sus respectivas legislaciones, llevar la aprobación y depositarlo en la OIT. Recién al año entra en vigencia. Yo creo que vamos todavía para largo. Este tipo de normativas son políticamente correctas y muy incómodas de llevar a la práctica. Personalmente he visto cómo perdí Estado parlamentario 2 proyectos de ley sobre violencia laboral de mi autoría en momentos distintos, desde el 2004 para acá, y todos hemos visto cómo perdía Estado parlamentario el proyecto de violencia laboral que había presentado en su momento Héctor Recalde, cuando era poco menos que Ivanhoe. Que él o que un proyecto perdiera Estado parlamentario te está diciendo algo. Hay otros intereses atrás. Pero la ratificación del 190, antes de ayer estábamos así, 0. Desde junio del año pasado. Sí es verdad que hay 4 países, Uruguay ya tiene avanzada la parte legislativa, y están Argentina, España y Finlandia diciendo queremos ser los primeros, queremos ser los primeros, queremos ser los primeros. Se nos adelantó Uruguay, ¿sí? Aunque todavía no está depositado en la OIT, con lo cual tampoco entró en vigencia. Uno de mis temores también es que pase como con el convenio 155. Sobre seguridad, la salud del trabajador, un convenio fundamental que es del año 81 y recién Argentina ratificó en el 2011 y entró en vigencia en el 2015. ¿Sí?
No es por deprimirnos, pero aquí había alguno que no había nacido. 34 años se tomaron para estudiar bien el convenio e incorporarlo a la legislación. Con lo cual yo no sería excesivamente optimista. Bueno, supongamos que sí. ¿Qué es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo para el convenio 190? Fundamentalmente, la expresión designa comportamientos, amenazas, prácticas inaceptables, ya sea que se manifieste de una sola vez o de manera repetida. Nos está dando un concepto de violencia y de acoso. Violencia, hecho aislado, al menos muy elemental. Acoso, repetición en el tiempo. Incluye la violencia y el acoso por razón de género, y dentro de esta violencia y acoso por razón de género, las situaciones de acoso sexual. Si os dais cuenta, aquí no se utiliza la expresión violencia de género. Creo que es una de las primeras veces que veo una traducción correcta del inglés gender violence o gender-based violence. Es violencia por razón o en función de género. No importa cuál sea el género de la víctima. Es su género el que lo va a convertir en víctima y por lo tanto lo que está protegido. Con lo cual eventualmente puede ser un hombre que sea víctima en función de género y a lo mejor está trabajando en un ámbito con otras características, otra orientación sexual. ¿Por qué no? Es decir, no circunscribe, nos amplía el abanico. Con lo cual, cualquier ley que se haga a partir de aquí nos tiene que ayudar a abrir la cabeza, no a reducirla. Y eso no va a ser fácil, me parece. Conceptualmente, el convenio nos habla de dos tipos de violencia. Puede ser exógena o endógena, depende si se genera desde dentro de la organización, por decirlo así, o desde si viene de fuera, que es algo que venía ya en el trabajo del Violence at Work, maltrato, discriminación, ya sea por razón de género, una derivación es el acoso sexual, o por otras causas. Y luego las endógenas, que necesariamente se generan desde dentro de la organización, son las que tienen que ver con violencia estructural y con lo que comúnmente se denomina mobbing, hostigamiento, acoso psicológico en el trabajo, que necesita estar dentro de ese marco. ¿A quiénes alcanza? También acá es amplísimo. Personas que trabajan, acá está cualquiera que sea el tipo de contratación, en formación, pasantes, aprendices, voluntarios, con lo cual incorpora todo el personal que trabajaba, por ejemplo, para ONGs, trabajadores despedidos. Y uno dice, ¿cómo trabajadores despedidos? Sí, el hostigamiento y la persecución laboral a veces se extienden más allá del cese del vínculo laboral. Cuando alguien busca referencias de un trabajador y el ex empleador que tuvo o el ex directivo da malas referencias, le impide el acceso a un trabajo, personas en busca de empleo, acá va a ser muy complicado jurídicamente. Imaginemos un caso de acoso sexual como requisito previo para obtener el empleo. No encaja dentro de la normativa laboral, porque no hay vínculo. Tenemos que habilitar los cauces para ver eso, dónde lo encuadramos para proteger a las víctimas, sean cuales fueren, en otro ámbito que no sea laboral, civil, penal, no importa, pero tenemos que sentarnos a vernos antes. Se aplica a todos los sectores público y privado, y aquí está el problema, que se aplica también al público. No me preocupa el privado, me preocupa el público. Porque el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, nacional, provincial, local, es uno de los mayores maltratadores que hay a nivel laboral. Es sistemático. En un cambio de gestión, sea cual sea, empiezan las vendetas, empiezan a sobrar uno porque quiero poner a los míos, entonces como está en planta permanente le tengo que hacer la vida imposible para que se vaya. Esto es así, yo creo que desde tiempos del Imperio Romano. Y no ha cambiado y no cambia, venga el color político que venga. Con lo cual, por eso digo que es políticamente correcto hablar del tema y muy incómodo poder llevarlo a la práctica. ¿Dónde te protegen? Bueno, durante el trabajo, en relación con el trabajo, en lugares más o menos comunes. Acá te refleja cómo es la realidad tan amplia de las posibilidades de un ámbito de trabajo. Hay un lugar donde le pagan la pagaduría de la empresa, un comedor de la empresa, o incluso en el marco de desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales.
En el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, en el transcurso de esta jornada se va a hablar del derecho a la desconexión digital. Tiene que ver también con esas cosas, ¿sí? Con las nuevas tecnologías. Es todo un desafío. En los trayectos no hay mucha discusión del tema en itinere. A nivel preventivo, y aquí empezamos con la parte problemática. Aprobar el convenio significa que entra en vigencia al año de la incorporación. Imaginemos que se aprueba a mansalva, entra en vigencia al año, yo me incorporo al convenio, lo ratifico, lo llevo a Suiza, entra en vigencia en un año. En un año tengo que estar sacando legislación que cumpla el convenio, porque si no, como Estado, estoy incumpliendo un convenio de la OIT. Bien, prevención. Si hablamos de prevención, y nada más oportuno ahora que el tema de prevención, traído desde el ámbito de la salud, porque es desde donde surge el tema de prevención, tenemos 3 tipos de prevención. La primaria, que es promoción de la salud, en este caso sería una forma de salud, que es a partir de formación e información. Un segundo tipo de prevención secundaria, que exige un diagnóstico y un tratamiento precoz que te obliga a tener profesionales capacitados para reducir las consecuencias. Y una tercera etapa, un tercer tipo, como prevención terciaria, de abordaje avanzado, rehabilitación, recuperación, que nos obliga a tener mucha inversión, mucha plata. Yo no sé si están dispuestos a utilizar la plata que hace falta. Bueno, adoptar y aplicar políticas en el lugar de trabajo. Esto nos lleva a guías y protocolos. Las guías y protocolos en algunos sitios están funcionando muy bien, en otros no funcionan porque lo primero que tiene que estar es convencida la estructura, la organización, sea cual sea. Si no estás dispuesto a castigar a tus chicos, mal protocolo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿hay que hacer protocolos? Sí, adecuados a cada organización, de acuerdo con la perspectiva de cada organización y con la decisión de cumplirlo. Si no, no sirve. Y se va a convertir en un ámbito frustrante para cualquiera que sea víctima de toda esa situación. Riesgos psicosociales están excluidos en la Ley de Riesgo de Trabajo, no están en el decreto, las ART miran para otro lado, con lo cual aprobar el convenio de la OIT significa trabajar de lleno en los riesgos psicosociales en el trabajo. Y me parece que hay muchos intereses creados también ahí. Participación de trabajadores y representantes, incorporación en los convenios colectivos de trabajo. Que acá tenemos un problema, y es que con los niveles de inflación que tenemos en este país, y digo tenemos porque sufro igual que todos vosotros, uno, como dice aquel, lo urgente no te da tiempo para lo importante. Estamos peleando para conseguir un punto más sobre la inflación y no nos podemos sentar a negociar otro tipo de condiciones de trabajo. El programa de capacitación, todo esto significa inversión, inversión, inversión. E invertir en los que después van a capacitar. Sanción, esto lo voy a hacer muy rápido, estamos dispuestos a sancionar a la gente. El tema de la violencia doméstica, hoy van a hablar también de todos los efectos que tienen estas cuestiones en el ámbito de la OIT entre hoy y mañana, es interesante. Inspección de trabajo, con lo cual significa validar la inspección de trabajo, darle las herramientas suficientes, la autoridad suficiente y trabajar con la inspección de trabajo como se trabaja en otros países. No sé si está la voluntad política de hacerlo. Algunas reflexiones muy rápidas. 3. La primera, como diría Sancho Panza, más corre el galgo que el mastín, pero si el camino es largo, más corre el mastín que el galgo. Aprobémoslo, pero no corriendo. Hagámoslo a su momento. Tengamos preparada la normativa que vamos a tener que aplicar cuando entre en vigencia el convenio. Porque en un año, y conociendo el paño, no va a darnos tiempo para sacar una legislación como corresponde para cumplir y no frustrar. Entonces, es preferible que tarden un poquito más, tampoco te digo los 23 años del 155, caramba, hay plazos un poco intermedios, pero trabajar en serio, ¿sí? Al menos que se ganen el sueldo los asesores. La función social del derecho también abarca la correcta difusión de estas cuestiones jurídicas y depende de nosotros como abogados. El otro día en Desinfobae había un artículo donde uno podía leer tal cantidad de barbaridades,
No sé si las dijeron quienes dicen que las dijeron o fue una interpretación libre por parte del articulista, ¿sí? Pero, por ejemplo, decir que no podía haber acoso entre pares porque tenía que haber una relación de dependencia jerárquica, es decir, una estupidez como la copa un pino. O no conocer nada del tema, con lo cual es estar hablando por boca de ganso. O decir que la ventaja del convenio de la OIT es que finalmente iba a limitar las facultades de dirección de los empleadores. Perdón, ¿y Luz Variandi? Lo que pasa es que latín se ve que no estudió. O que incluir dentro de las personas protegidas a empleadores o a personal jerárquico era proteger a los empleadores de la violencia que contra ellos dirigían los sindicatos y los sindicalistas. Perdón, el convenio no dice nada de eso, ¿eh? Me parece que las interpretaciones son un tanto torcidas. Bueno, y la última, y esta es políticamente incorrecta y con esto termino, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y digo que es políticamente incorrecto porque si ponemos convenio 190 OIT en Google y buscamos imágenes, todas las que nos ofrecen sistemáticamente son mujeres. Y en muchos casos lo centran en el acoso sexual a las mujeres en el trabajo. Y el convenio es mucho más amplio. A mí me está preocupando mucho que quieran centrar los efectos del convenio 190 contra violencia y el acoso en el mundo del trabajo exclusivamente en ese último punto que había, que era una de las manifestaciones del acoso y la violencia por razón de género, enmarcado en una problemática mucho más grande. Me parece que si lo consiguen, estaremos apartando la vista de otro tipo de violencias cotidianas, donde el género a veces no tiene nada que ver, de abusos, de maltratos, de violaciones de derechos fundamentales de los trabajadores, pero conseguimos enfocarnos solamente en uno, que por más importante que sea, que lo es, que no nos impida ver el bosque. Muchas gracias. Les pedimos un segundito para poner el tercer PowerPoint del doctor Diego Guirado. Buscando por perspectiva de género. No. Ah, pensé que lo tenía. Acomodalo por carpeta. Acá está, ¿este? No. ¿Perspectiva de género? No. Acomodalo por carpeta. Doctora, si quiere ir leyendo el currículum del doctor mientras buscamos esto. Sí, dale. Bueno, por último es el turno del doctor Diego Guirado, que es abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral en el año 2003. Tiene una especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, España, del año 2016. Es conciliador laboral en la Universidad Nacional de Rosario, primera promoción del año 2018. Es presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe del año 2019. Vicepresidente tercero del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de la República Argentina entre los años 2019 a 2021. Es director del Servicio de Novedades y Contenidos del sitio web de la editorial Rubin Salculzoni S.A. Es coordinador de la revista Derecho Laboral, Actualidad editorial Rubin Salculzoni S.A. Es responsable de la sección de jurisprudencia de la revista de Derecho Laboral, año 2009 a 2019. Responsable de la compilación y sistematización de la jurisprudencia de la Ley de Contrato de Trabajo comentada de Mario Ackerman, de la editorial Rubin Salculzoni, edición septiembre de 2016, y es expositor en jornadas nacionales y provinciales. Doctor. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Esto se va a caer. A ver.
a Mirta especialmente por todo el esfuerzo realizado para la organización de esta jornada. Seguramente ella lo hará extensivo a sus colaboradores, al maestro Claudio Aquino, que también ha participado, y bueno, también a Pedro Burgos, que es, si se quiere, el impulsor de esta idea y de este sueño concretado que es el Foro Federal. Escuchándolo al doctor Abajo Olivares, debo decir que saqué 3 conclusiones, una positiva y 2 negativas. La positiva es que estoy eximido de hablar del convenio 190, de violencia. Sí, estoy eximido porque... Y la negativa, la primera hasta la vista, que es la calidad del PowerPoint, ¿no? Y la segunda negativa es, para ustedes sobre todo, pasar del acento madrileño, para ponerle una zona de España, a mitonada santafesina sin eses. Pasamos de la exacerbación de la Z a la inexistencia de las eses, sobre todo al finalizar las palabras. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias por venir. Bueno, me voy a poner serio porque vamos a hablar de perspectiva de género en el derecho, en el proceso laboral, para darle un contexto. Algunas aclaraciones previas. Bueno, jurisprudencia reciente, como bien decía mi presentadora, ¿qué era, Silvina? Desde que me recibí trabajo en Rubinstein Culsoni en lo que es la parte de jurisprudencia, entonces hace 17 años que sistemáticamente leo 1, 2, 5, 10 sentencias por día para seleccionarlas y para eso publicarlo en el boletín diario. Entonces eso me da la posibilidad de acceder a mucho material y sobre todo actual. En base a eso, si se quiere, yo lo tomo como una deformación personal, las charlas que trato de dar siempre tienen su respaldo en sentencias, en fallos judiciales. La perspectiva de género no va a ser la excepción. Algunas aclaraciones previas entonces respecto de esto de la perspectiva de género en el proceso laboral. Juzgar con perspectiva de género contribuye a hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a un mandato constitucional y al deber de cumplir con los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Debe estar en todas las etapas del proceso, desde el inicio, durante el desarrollo del debate y durante el desarrollo del debate jurisdiccional. Finalmente, el análisis con perspectiva de género debe ser aplicado en la sentencia, aun cuando las partes no lo hayan invocado, por el principio de Iuran Novit Curia. Su utilización no exime al juez de profundizar en el análisis jurídico y fallar en virtud del contexto probatorio. Este enfoque no compromete la imparcialidad ni la independencia de quienes imparten justicia, ya que no se está proponiendo en ningún caso decidir el proceso en favor de las mujeres. Se trata de buscar mecanismos metodológicos que permitan a quienes deben fallar reconocer y visibilizar los estereotipos que contribuyen a perpetuar la desigualdad. Su desarrollo permite adentrarse en la identificación de prejuicios y o estereotipos de géneros, asimetrías de poder y fenómenos de múltiple discriminación, como es el fenómeno de la interseccionalidad. La frase en rojo, que acá no se ve, ¿se ve que está en rojo? Bien. Esta es una frase que la conocemos quienes hayamos estudiado derecho laboral, que al momento de plantearse determinados derechos fundamentales de los trabajadores, había algunos que decían, bueno, le corresponden también al trabajador el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física, todos derechos que de las puertas para afuera de la empresa nadie los discute, que tienen los seres humanos por su propia condición. Pero se tuvo que elaborar toda una teoría diciendo, bueno, esos derechos los acompañan al trabajador cuando ingresa a la fábrica. Esta metáfora que conocida por todos, ¿a qué viene? Que todas esas desigualdades que vemos en la sociedad actual, desigualdades, peligros, etcétera, que padecen las mujeres, también la acompañan cuando se inserta en una relación laboral. Máxime también cuando transcurre un proceso laboral en busca de garantizar sus derechos. Entonces, justamente esto, la perspectiva de género tiene la finalidad de visibilizar
cómo esas desigualdades que existen en la sociedad acompañan a la mujer en el marco de una relación en una relación laboral y después en su judicialización. ¿Cuáles son los errores? Los errores comunes. Pensar que solo se trata de una problemática de mujeres. Creer que trabajar con perspectiva de género es solo una actividad laboral, desconociendo que se deben realizar cambios en la vida privada y personal. Sostener que la perspectiva de género solo tiene relevancia en el ámbito de la violencia. Justamente esa fue la finalización de la charla de Abajo Olivares. Es decir, concentrar todo en el tema de violencia particularizada en las mujeres. Esto es más amplio, porque trata del derecho del acceso al empleo, del mantenimiento del empleo, de tener condiciones igualitarias de trabajo, remuneratorias, etcétera. Es más amplio, no es que el tema de la violencia sea menor, al contrario, es por demás de importante, por las consecuencias que tiene en la salud de las víctimas, pero no hay que restringirlo a eso. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos tapando otra realidad también tan importante. ¿Y cuál más? Y la última, afirmar que la única solución correcta se encuentra descrita en la norma. Esto lo vamos a finalizar la exposición cuando habla de la supuesta neutralidad de la normativa. Fundamento normativo, bueno, ¿dónde se empieza a hablar de perspectiva de género? Pienso, me lo voy a comer a este micrófono, me da cierta... En la tercera conferencia mundial sobre la mujer en Kenia en el año 85, luego se retoma el tema en el año 95 en la conferencia de Pekín, donde sí directamente habla de la perspectiva de género al momento de establecer políticas públicas. La inclusión de la perspectiva de género en las instituciones conlleva un cambio del funcionamiento del aparato público y de la cultura de las organizaciones. A ver. Ahí está. Eso es lo que ya dije. En cuanto a la normativa internacional, como verán, tiene su raíz, su matriz en lo que son los pactos y los convenios internacionales sobre discriminación, sobre protección de la mujer. No los voy a enumerar, pero es el marco normativo internacional que nosotros ya conocemos y que en cierta parte vamos a tratar en estas jornadas cuando hablemos de violencia. Esto no los leo, el convenio ya lo dijo Francisco Abajo Olivares, los ratificados y los no ratificados. Los ratificados porque tienen esa fuerza normativa superior y los no ratificados porque sirven de pautas de valoración, pautas de conductas a establecer. En cuanto a la normativa local, también tenemos que, aparte de las que vamos a nombrar, que son de carácter nacional, tenemos lo que son las leyes provinciales y hasta las leyes, las resoluciones municipales que regulan la materia de la cuestión de género, ¿no? En principio, nuestro marco regulatorio es la Ley de Contrato de Trabajo, con una primera salvedad, la necesaria y la urgente adecuación terminológica, para que se deje de hablar de lo que es el trabajo de mujeres, y también una necesaria e inmediata reforma de lo cuanto son las licencias. Esto se estuvo hablando hace un par de años cuando se había enviado un proyecto de ley o circuló lo que era un proyecto de ley que tenía como un punto a considerar el tema de la equidad de género. Otras leyes aplicables en esta perspectiva son, lógicamente, la 23.592, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Protección Integral de las Mujeres, de los cuales vamos a desarrollar algunos artículos en particular por su implicancia directa. Y la reciente ley Micaela, la 27.499, por la cual todos los funcionarios están obligados, funcionarios a nivel de los tres poderes, a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, todos los funcionarios públicos que conocemos, están obligados a formarse y capacitarse en perspectiva de género. En caso de incumplimiento se considerará una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior. Esta es una ley que requiere de las adhesiones provinciales y la implementación en cada provincia. Algunas provincias están más avanzadas, otras están menos avanzadas. Pero este sería el marco normativo. Bueno, yendo ya al tema del proceso en sí. Como ustedes tienen acá, en Capital Federal, el SECLO, nosotros tenemos en Santa Fe la conciliación. Ustedes la tienen de manera prejudicial. Nosotros hay un proyecto para que sea un proyecto que está aprobado, que ya tiene un año de sanción, pero no se aplica, que lo que es la cuestión conciliatoria se hace durante el proceso, se hace en sede judicial. Y ahí viene una pregunta.
¿Puede estar cara a cara el empleador denunciado por violencia y la víctima? Cuando hablo de empleador denunciado es, por ejemplo, ante el caso de un despido indirecto, donde hubo el intercambio telegráfico, donde la injuria fue el maltrato y donde ya hay una demanda interpuesta. ¿Pueden estar esas dos personas cara a cara? Como si le estaría reclamando un despido por pérdida de confianza, un despido por incumplimiento registral. O no solamente en la etapa de conciliación, sino también en las etapas posteriores, lo que son la audiencia de trámite, lo que son las confesional. Creo que en Santa Fe y acá también la confesional, pueden asistir a la confesional la otra parte. O sea, está autorizado a presenciar lo que la otra parte absuelve cuando absuelve posiciones. El artículo 28 de la 26.485 establece claramente la prohibición de mediar en los casos de violencia contra las mujeres. Después también está lo que establece la ley 24.417, o sea, que es anterior, tiene 15 años anterior, es el año 94, que habla sobre la protección contra la violencia familiar. Dice, bueno, los autores dicen, bueno, ¿cómo se congenia? Primero dice la ley posterior deroga la anterior. No, hay algunos que dicen que tienen que, de acuerdo al tipo de violencia ejercida sobre la mujer o sobre el grupo familiar, hay que establecer algunas pautas. La regla es que no. La regla es que no. Si nosotros lo tenemos que llevar al plano laboral estricto, la regla es que no. Pero podemos sacar algunas herramientas que tiene la ley 24.417 para el caso de que exista esa mediación, cómo debería llevarse a cabo. Primero primero que todo, un examen de la víctima, ¿no? ¿Cuál es su condición psíquica en cuanto al tener que afrontar esa situación? Y lo que requiere de un examen interdisciplinario, o sea, la participación de otros actores que exceden al derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que hay una relación asimétrica de poder en la relación laboral. En la relación de violencia sí, más en la relación laboral. Entonces, si vamos a concebir la posibilidad de que las partes se encuentren, bueno, también tenemos que hablar de la especialización en violencia de género que deberían tener los abogados que asisten a esa víctima al momento de tener un tipo de contacto. Especialización, ¿por qué? Porque es una persona en un estado de vulnerabilidad acrecentada, como puede ser el caso también de las personas con discapacidad, el caso también de los asesores de menores, ¿no? Que ya el título de abogado ya no alcanza, sino que tiene que haber una especialización más para tener para brindar una correcta representación a nuestro cliente, que en este caso tiene una cuestión complicada y no se encuentra con todas sus herramientas para llevar adelante una conciliación. Otra pregunta que nos podemos hacer son los acuerdos de desvinculación y los acuerdos transaccionales. Ya la jurisprudencia es un tema superado cuando ha debatido sobre, acreditada la violencia sobre el trabajador o el engaño, llevar adelante la nulidad de ese acuerdo. Después lo acordado se puede tomar a cuenta de lo deudado, pero en realidad ese acuerdo desvinculatorio no tendría validez. Por eso nos podemos remitir como primera medida a lo que nos estipula el Código Civil y Comercial, el actual, ¿no? Acá en el tema de error, dolo, violencia, que son los vicios de la voluntad, acá la violencia no estaría en la amenaza, sino la violencia estaría ya consumada, que es la violencia ejercida sobre la víctima. O el vicio de los actos jurídicos con el vicio de lesión, la debilidad psíquica que puede portar la persona al momento de llegar a esa instancia conciliatoria, a esa instancia transaccional, más el obrar doloso, intencionado del empleador, tanto para causar del daño como para sacar de esa situación desventajosa una ganancia extra, un provecho. Y justamente después lograr en ese acuerdo una ventaja desproporcionada al momento de cerrar el acuerdo económico o la forma de desvinculación. Entonces, esas son preguntas que debemos hacernos teniendo en cuenta esta mirada protectoria que brinda la perspectiva de género. Porque hoy, con mis compañeros de desayuno, me decían, bueno, ¿de qué va a hablar? Me decían, bueno, yo todavía no lo sabía, lo estaba definiendo. Pero es esto, la perspectiva de género es eso, es una vuelta más de protección. Una vuelta más de protección, como ya la tiene el trabajador incapacitado, como ya la tienen otros sujetos del derecho. En la relación laboral, darle ese plus de protección a las personas que padecen esta situación. Y ya en el proceso previamente dicho, entonces hablamos de la conciliación, hablamos de las etapas... No voy a terminar,
imposible. No, imposible. Ya en el proceso propiamente dicho, analizar el contexto en que se desarrollan los hechos, interpretar los acontecimientos en el entorno social correspondiente, en el conjunto de condiciones y situaciones nacionales, regionales, locales. Hoy hablaba Pedro de la situación de Salta. Voy a hablar básicamente de dos casos que se dieron en Salta. ¿Para qué significar esto? ¿Cómo influye el entorno? ¿Cómo influyen las costumbres? ¿Cómo influyen las sociedades en las cuales se generan, se desarrollan estos fenómenos? La idea es visualizar la existencia de estereotipos de género y el valor dado a la mujer y a las personas en condición de vulnerabilidad en el escenario de los hechos. Analizar si las personas o partes involucradas pertenecen a poblaciones que han sido tradicionalmente discriminadas en razón de categorías sospechosas. Raza, religión, condición social. Identificar las expresiones sexistas, despectivas y generalizadas que minusvaloran a la mujer, dejando en evidencia un desprecio real o aparente de lo femenino. Por ejemplo, cuando se alude a la vida sexual de las mujeres que denuncian acoso sexual. Este es un caso que voy a mencionar, fallado por la Sala 2 de la Cámara del Trabajo de Salta en octubre del año pasado. Brevemente. Se dio por despedida a la trabajadora porque estaba siendo víctima de un acoso sexual perpetrado por un personal jerárquico. La trabajadora compartía tareas con su pareja, para que vean el tamaño de la afrenta, de la violencia, de la cuestión complicada, ¿no? Que al acosador no le importó compartir lugar con el marido, con un compañero de trabajo que era el marido de la acosada. Habían circulado fotos, dicen que del relato de la causa surge que el teléfono de la trabajadora había sido sustraído en el lugar de trabajo y habían circulado fotos íntimas de la trabajadora en el personal, en el grupo de trabajo. Bueno, esta situación era aprovechada por el personal jerárquico, por el acosador, para presionarla, para tratar de sacar algún tipo de provecho sexual. ¿Cuáles son los tips que se ven en la declaración? En primer lugar, la defensa esgrimida por la empleadora tras la imputación de no haber velado por la integridad psicofísica de su dependiente, consintió en expresar que fue ella misma quien se habría procurado la situación de acoso por enviar fotos íntimas a su victimario, lo cual no era cierto. Pero también dijo que era porque se había sacado fotos. O sea, si no hubiera tenido las fotos, más allá de que después fue sustraído, pero el juicio moral era sobre por qué se había sacado fotos íntimas, ¿no? Para más, luego de la denuncia de lo acontecido que hace la víctima, se hace una serie de procedimientos de investigación y solamente se escucha al acosado, a la víctima no se la escucha. Entonces eso también muestra el valor que tiene para la empresa lo que le puede decir su víctima, o sea, lo que puede decir la mujer no le interesó ni siquiera para darle forma a ese procedimiento de investigación. Cuando fue indagado, el encargado que acosaba a la actora respecto a la divulgación de fotos íntimas de aquella, expresó que la accionante es una señora que se viste en forma muy provocativa cuando va al trabajo. Es más, hacía alusión a determinadas partes del cuerpo y determinada ropa, cómo le quedaba y qué se le marcaba. O sea, esto lo dijo en un tribunal, ¿no? O sea, si esto uno lo puede expresar en un tribunal, imagínense lo que se puede hacer en un ámbito laboral. Entonces, tal comentario denota, estas son las reflexiones del juez que falla, dice, tal comentario denota la presencia de un patrón sociocultural que tiende no solo a desprestigiar a las mujeres que no responden a reglas de comportamiento y vestimenta que son consideradas apropiadas, sino también a trasladar la responsabilidad de los hechos denunciados a las mismas mujeres, quienes por vestir de determinada manera son ubicadas en una situación de culpabilización. ¿Se va a apagar el micrófono? ¿Se me va a apagar? Otro caso también paradigmático de cómo en el relato de los hechos es el caso Cisneros, que todos lo conocemos porque llegó a la Corte Suprema en el año 2014, en esto de identificar estereotipo. Dice el juez, con voto de la doctora Gil Carbó, el dictamen de la doctora Gil Carbó, al que sigue la Corte en mayoría, dice. Haciendo el relato de la causa, dice, este estereotipo de género surge con evidencia en el caso donde el propio sentenciante ha reconocido la existencia de lo que dio en llamar síntomas discriminatorios en la sociedad, que explican la ausencia de mujeres en un empleo como el de chofer de colectivos. Un claro ejemplo en esta dirección lo constituyen las manifestaciones de uno de los empresarios demandados ante un medio periodístico, quien,
Con relación a este juicio señaló, sin ambajes y entre risas, que, acá elige tu propia discriminación. Ahora viene. Esto es alta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias. Esto lo dijo uno de los empresarios demandados. Estas manos... Bájale una. Diego, Sí. agrego ahí, y la corte local nuestra nunca advirtió ese comentario, sí lo advirtió la... Claro. La Corte local dijo síntomas discriminatorios en la sociedad. A eso aludió la corte local. Entonces, esto es alta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias. Estas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. Y se debe ordenar, si eso me parecía poco, tiene una más. Se debe ordenar el tránsito de la ciudad. Y no es tiempo de que una mujer maneje colectivos. Ustedes elijan con cuál de todas se agravian, porque ahí hay tres versiones bien claras. Bueno, identifica... perdón. Este es otro caso de Salta. Bueno, entonces el análisis de los hechos, ¿para qué? Para visualizar que el contexto donde se va a terminar resolviendo, surgen estos estereotipos, estos roles, estos mitos, estas costumbres que están relacionadas con el ambiente en el cual se desarrollan, con la sociedad local con la cual se desarrolla. Me voy a adelantar. Analizar en este primer momento la pertinencia de las medidas de protección cuando la situación muestre la inminencia de graves peligros, agravios, lesiones para la vida e integridad de las personas. O sea, en este proceso, la necesidad de tomar medidas previas, solamente le voy a enumerar el caso Serrano contra Cencosud, que era una trabajadora que tenía también un problema de salud, que era acosada por un dirigente sindical. Bueno, en primera instancia, confirmado por segunda instancia, se establece una restricción de acercamiento personal, no obstante, la persona, el acosador, ser un representante sindical con tutela efectiva. Recomiendo el trabajo del doctor Aquino en la ley publicado, que relata y describe los hechos con particular claridad. También hay casos en Neuquén y un caso resuelto por la Sala de Feria, en la Cámara Nacional de Trabajo de la Sala de Feria, donde confirmó la resolución que con carácter preventivo dispuso que el hospital público accionado adopte las medidas necesarias para la reubicación del actor a fin de garantizar que no sea pasiva de ningún acto que pueda caer dentro de los contenidos contemplados en la 26485. No resulta fundada la queja relativa a la inaplicabilidad de la mencionada normativa del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un caso no tiene 2 meses. Valoración de la injuria, ¿no? Facultad que le corresponde a los jueces según el artículo 242. Contemporaneidad de la injuria. ¿Es absoluto este requisito? Sabemos que no, porque cuando se evalúan algún inconveniente, algún desmanejo, alguna inconducta de un trabajador en una entidad bancaria, la entidad bancaria tiene su tiempo para investigarlo, para hacer sus procedimientos internos. En este caso se rechazó la demanda de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque la violencia que se había acreditado había sido de hace 3 años atrás, ¿no? O sea, consideró que en ese caso la contemporaneidad debería haberse mantenido, o sea, esa injuria debe haberse mantenido en el tiempo para que sea lo suficientemente fuerte para que la trabajadora pueda fundar su despido indirecto. También lo fundó en otra causal que no pudo acreditar. No, sí, era por una cuestión de silencio imputado a la empleadora que en realidad se había apresurado la trabajadora. Pero bueno, ¿qué demuestra esto? Que se le está dando a la contemporaneidad en una cuestión de violencia, se le está dando una trascendencia que en otras cuestiones no se les da, o se es más laxo al momento de analizarlo. Bueno, en este caso se lo consideró que no cumplía con el requisito de la contemporaneidad. Bueno, nada, el acoso callejero, un caso que se había dado en Resistencia, donde fueron despedidos dos trabajadores que piropearon, que insultaron, que agraviaron a una persona. Bueno, es un caso conocido. No lo voy a desarrollar. Materia probatoria. Estamos dentro del proceso, materia probatoria. Resulta de aplicación directa a toda la estructura valorativa construida respecto de la prueba de la discriminación que ya conocemos con los fallos de la Corte Suprema de la Nación. El as de indicio, el acreditar la condición de vulnerable, la condición por la cual uno se es discriminado, todos esos mismos principios se aplican a lo que es esta materia. Es importante tener presente lo valiosa que es la inmediación para contar con más y mejores elementos de juicio y al tiempo de valorar las declaraciones testigos, tratando de descubrir si el relato alude o incorpora estereotipos o sesgos, lo que habíamos visto antes,
¿no? La inmediación de la persona que va a decidir, de los testigos, de las partes, para justamente descubrir este surgimiento de estereotipos o de mitos respecto de las mujeres. Esto es lo último que voy a decir. ¿Sí? ¿Esperamos 5 minutos? En materia de violencia contra la mujer, la permanencia o reiteración en la declaración, o sea, sería la no contradicción, que constituye un indicio de credibilidad, no aplica, dado que la valoración aquí es diferente, porque de conformidad con el ciclo de la violencia, las víctimas tienden a la retractación, ya sea por amenaza, falta de apoyo, necesidades económicas. Por lo tanto, esta conducta no necesariamente invalida la declaración de la víctima. Entonces, lo dicho en la denuncia policial, lo dicho ante el RT, lo manifestado a compañeros de trabajo, lo relatado en la demanda, en principio nosotros tenemos entendido que eso es, cuando no hay contradicciones, es un buen empezar, ¿no? Lo dicho en los intercambios telegráficos, lo expresado. Pero ¿qué nos dicen acá? No, en materia de violencia esto no es así. ¿Por qué? Porque la persona está afectada. Está afectada en su estructura, en su salud, en su estructura psíquica. Hay un caso fallado hace menos de un mes por la sala 1, ¿no? Un accidente in itinere de una persona, de una trabajadora que sufre un acoso callejero y eso le generó una incapacidad. Se confirma la sentencia de grado que, a pesar de la conclusión del informe psicológico que había sugerido que la actora portaba un 15% de incapacidad, originado en un supuesto episodio de acoso en el espacio público perpetrado por un hombre mientras se dirigía a prestar tareas a las 5:45 de la mañana, no encontró mérito suficiente para admitir la demanda. Y ahora vamos a ver por qué. La RT había determinado que la patología era de naturaleza inculpable, quedando a cargo de la actora demostrar que su patología tenía vinculación con el hecho relatado. Se sostuvo que la historia de vida personal del accionante influyó en la acción psicológica, en la afección psicológica encontrada por la perito actuante, lo que obstaculizaba su admisión causal con el hecho relatado en la demanda. También se sostuvo, para rechazar la demanda, se tuvo en cuenta que existieron inconsistencias en el relato del accidente in itinere respecto al lugar preciso en que habría ocurrido el acoso y a si existió o no contacto físico por parte del acosador. La actora no pudo argumentar una posición clara con respecto al suceso y al modo en que aconteció. Le aplicaron el artículo inciso 4 y el artículo 65 de la 18345. ¿Qué dijo la minoría? La aseguradora no discutió la ocurrencia del hecho, acoso callejero en el trayecto a prestar tareas, y tampoco que éste le provocase a la actora sensación de angustia. Es decir, la relación causal entre el hecho y el perjuicio no estaba discutida. Correspondía acreditar a la actora si portaba incapacidad en relación causal con el hecho. También hizo mención la doctora Vázquez a que en el preocupacional no le había surgido ningún tipo de incapacidad. Es importante resaltar que lo sufrido por la trabajadora fue un acto de violencia de género que en el inciso G del artículo 6 de la 26485 califica como violencia contra las mujeres en el espacio público. Corresponde revocar la sentencia de grado y reconocer la totalidad de la incapacidad otorgada por la perito psicóloga en el 15%, en la medida que existió relación causal entre la incapacidad psíquica y el acoso callejero sufrido por la trabajadora. Pero el doctor Pose también hace un agregado, adhiriendo la mayoría de la doctora Holk. Dice, el relato de la actora respecto al evento dañoso, acoso sexual callejero, fue contradictorio y además no fue creído por sus compañeras de labor. Se reían de ellas, no creían lo sucedido, eso en base a los testimonios. No tuvo el carácter abrumador que se pretende, ya que no poniendo en duda la buena fe de la denunciante, no se sabe si se tropezó con un borracho, con un mendigo, con un asaltante que quiso arrebatarle el auricular de música o con un acosador sexual. Dicho, este es el voto del doctor Pose. Si analizamos este argumento desde una perspectiva de género, no hace falta que agregue nada, ¿no? Cómo se vuelve a revictimizar a la persona que fue víctima, que fue agredida en la calle. Examen normativo. Aplicar normas que conciernen al caso, teniendo en cuenta la normativa internacional e instrumentos internacionales, lo que vimos al principio. Analizar la aparente neutralidad de la norma a fin de determinar su alcance discriminatorio y evaluar el impacto diferenciado en su aplicación.
Para esto les recomiendo el fallo Bruno Joana contra Naldo Lombardi, de Junín, del 23 de septiembre del 2019. Explico esto y termino. Fuera de broma, termino. Era una persona que había estado embarazada, se toma los 3 meses de licencia, da a luz a un hijo con síndrome de Down, se toma 6 meses de licencia que establece la normativa particular, y al momento de reintegrarse, mientras tanto se le van pagando las asignaciones familiares, al momento de reintegrarse decide reducir su jornada de trabajo, pasa de trabajar 8 horas a 4. Pasado unos meses, breves, 4, 5, 6 meses, la despiden sin causa. No se planteó el despido discriminatorio en ese caso. Pero ¿qué pasa? Al momento de abonar la sentencia, abonar la indemnización por el despido sin causa, al aplicarle el 245 se tomó como pauta lo que había cobrado durante el periodo en que se le redujo la jornada. ¿Por qué? Porque lo que había cobrado previamente eran beneficios sociales que son de carácter no remunerativo. Entonces, si nos vamos a la letra de la norma, la empresa actuó como dice la norma, con esa pulcriedad que lo dice claramente la norma. Era, según Alessi, era un caso fácil, lo decía la norma. Bueno, eso fue lo que decidió la doctora de Tomaso. Aplicó el 245 y tomó la remuneración de cuando trabajaba a jornada parcial. La doctora Rodríguez Traversa, haciendo todo un desarrollo de perspectiva de género sobre el cual basé esta exposición, que dijo, no, acá hay una evidente aplicación de la norma que la perjudica a la trabajadora, porque ¿cómo hubiera sido el caso si la trabajadora no hubiera pasado por esta cuestión de maternidad que solamente pueden pasar las mujeres? Entonces acá no podemos aplicar la letra fría de la norma e indemnizarla con la remuneración de la jornada reducida. Entonces le aplicó lo que cobraba mientras estaba de licencia. ¿Por qué? Porque esa asignación suplanta lo que es la remuneración que paga el trabajador, que se le paga al trabajador. Bueno, eso es todo. Finalmente, para la sentencia no voy a desplegar, solamente decir en el último punto los 3 tipos posibles de reparación, carácter denunciativo: restitución de la víctima a su estado previo, a opción de la víctima, que es una posibilidad fáctica, o sea, no obligar a nadie a volver a trabajar, a volver a toparse con situaciones desagradables; exclusión del victimario, ¿no? Ya sea, hasta puede ser la pareja, como puede ser en el caso que vimos de Serrano, dirigente sindical; la compensación dineraria; la rehabilitación en caso de que haga falta una atención médica o psicológica; y medidas de satisfacción: verificar los hechos, conocer la verdad y el acto de desagravio. Muchas veces las personas lo que quieren es decir, usted tenía razón, esta persona se desubicó, esta persona es violenta, usted no hizo nada para generar el daño que esta persona le causó. Lo que es común ahora es que las sentencias tengan, por ejemplo, que manden al grupo, a recursos humanos de una determinada empresa o de un determinado organismo estatal a realizar capacitaciones de género, o a realizar, ¿cómo se llama esto? También se dio un caso en Tucumán que habían hecho a una persona con una severa discapacidad, a realizar capacitación para el trato con personas con discapacidad. O sea, el plus de la sentencia es decir, capacítense y aprendan a tratar como seres humanos a sus semejantes. El indicador más alto en la dignificación de la persona que ha sufrido discriminación, violencia y o desigualdad es el reconocimiento de lo injusto, que solo puede hacerlo el juez en su sentencia. Y esto va de la mano también con todas estas teorías y todas estas corrientes de la conciliación, ¿no? Las personas, los seres humanos necesitan que un tercero imparcial diga, usted tiene razón, la otra persona era la culpable, y es una manera de desagraviar y de mitigar el dolor que se padece al ser víctima de acoso, de violencia o de alguna desigualdad. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos la atención prestada a este panel y esperamos que les haya sido de utilidad, y vamos a hacer entrega de un obsequio a los expositores por parte del Colegio de Abogados, en nombre de todos los matriculados. Los despedimos a todos puntualidad, 3 en punto, arrancamos con los paneles de la tarde. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir.